Hola, yo soy José Carlitos Gorriti, artista, cineasta independiente y director de la película El Hijo de la Santa Tele, además de creador de este proyecto llamado Gorritismos, que no es otra cosa que mi canal de YouTube, en español. Hoy vamos a ver la versión completa de la entrevista que me hizo mi amigo Eva Almar para su proyecto Faroleando TV. En esta ocasión tuve la oportunidad de contar una gran parte de mi historia como artista inmigrante en los Estados Unidos. Esta entrevista también está publicada en fragmentos independientes, ya que la grabación duró 2 horas y media, pero decidí separarla en dos partes, ya que la última hora fue una conversación relativamente improvisada. Sin más que agregar, los dejo pues con la primera parte o con la entrevista completa que me hizo Eva Almar de Faroleando TV. Buenas tardes, lo mismo digo. Buenas tardes a todos. Buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenos días a todos. Con eso pueden usarlo de despertador tal vez. Bueno, me presento. Sí, bueno, se presentó el pato primero. Me presento yo ahora. Mi nombre es Evald Mar. Mi carrera es, en este momento, conductor de un podcast, Faroleando. Y estoy haciendo este piloto del proyecto de mi gran amigo José Carlitos, que es un cineasta independiente que nos va a contar el día de hoy su historia. Está haciendo un rebranding de toda su marca y nos va a contar todo sobre gorritismos y los chismes de su vida que a todos nos interesan conocer más sobre su trabajo y demás. Bienvenido, José Carlitos. Muchas gracias, Eval. Gracias, gracias. Eso lo podemos resumir también si quieres para después. Ahí vamos. Ok, podemos empezar con la primera pregunta, que es lo que se suele hacer. Nosotros, voy a volver, para dar un pequeño contexto. ¿Qué? Nosotros somos amigos desde el colegio. Bueno, no éramos tan amigos en el colegio, para ser sinceros, ¿no? Éramos Hasta el como, último año, ¿no? sí, éramos compañeros de clase hasta que nos juntó la música. Y tú siempre estuviste metido en ese mundo, ¿no? ¿Y cómo fue? Se te veía desde chico que tocabas instrumentos y estabas muy metido en esas actividades. ¿Cómo fue que terminaste haciendo cine, ¿no? Y eso viene con la primera pregunta. En tu adolescencia eras músico. ¿Qué te motivó a acercarte al cine? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, de chico era músico, quería ser músico. O quise ser de todo en realidad. Quise ser músico, en algún momento quise ser actor, en otro momento quería ser artista, o sea, artista plástico. Estudié diseño gráfico. O sea, quise ser todo lo que sea arte. En algún momento consideré la arquitectura. Me gustaba también cosas de la televisión y todo eso. Siempre quise hacer algo relacionado al arte. Y lo más cercano que tenía o que me llamaba más la atención fue siempre la música. Digo siempre, digamos, de que tenía 11 12 años, ¿no? Cuando entraba mi transición entre la primaria y la secundaria, que cambié de colegio. Y lo que yo le pedí a mis padres es que me pongan en un colegio que tuviera banda, porque en el colegio en que estaba antes no tenía banda. Entonces, desde primero de secundaria y toda mi etapa escolar de secundaria fui músico, tocando en la banda y tocábamos todos los años. Los ensayos eran interdiarios, eventos había todos los lunes en la mañana tocando el himno nacional y marchas militares. Y después por temporadas tocábamos eventos, Competencias, ¿no? Eran como competencias, claro, competencias competencia de escolares de orquestas. música. Ujú. Sí, sí lo Claro. recuerdo, Y ganábamos premios, pero ganaban. todos los años nos daban nuestros certificados. No tengo ninguno, no sé qué cosa hice con ellos. Pero me gusta. Y tocábamos en teatros frente a miles de personas. Entonces tenía cubierto yo esa necesidad de expresarme como artista, digamos, ¿no? A pesar que en la banda éramos muchos chicos, éramos docenas. Pero ya el hecho de pararse frente a un escenario tocando para un público de miles de personas ya me cubría esa necesidad artística de expresarme, ¿no? Y conforme fui probando otras cosas, intentando diferentes maneras de expresar mi creatividad,
Eventualmente dije, el cine unifica de alguna manera o involucra a todas las demás artes, a todas. Y me llamaba la atención por eso, pero lo veía como una cuestión así como para los extraterrestres, demasiado complicada y en el Perú no se hacía cine, Y se ve costoso también, creo. claro, caro. Digamos, en el Perú no había industria del cine y sigue sin haber la industria del cine, entonces todo lo que veíamos era Hollywood y me fascinaba ver los videos de detrás de cámaras de cómo se hacían las películas o incluso libros y adaptaciones de libros al cine y hacer comparaciones de cómo lo habían hecho. Y claro, era soñar despierto porque no había manera de que pudiera dedicarme a hacer cine para nada. O sea, estás en un país donde no existe la industria cinematográfica y sigue sin existir, ¿no? Entonces lo que me trajo fue eso, la complejidad del cine que involucra a todas las artes. Fue un proceso largo, no, o sea, de años, en los que pasé de ser músico escolar a ser estrella de rock, wannabe, ¿cómo se dice wannabe? Sí, Aspirante estrella de rock contigo y con las otras bandas con las que tocaba. Tuve una etapa de un par de años y inmediatamente después de salir del colegio nos tocábamos rock. Ahí aprendí a tocar el sintetizador. Después entré a estudiar, como te decía, un poquito de diseño gráfico. Viajaba mucho también. Y eventualmente me di cuenta que más que la interpretación musical, me gustaba la parte técnica, porque el problema con la interpretación musical es que para ser un músico, intérprete profesional, tienes que practicar mucho de manera repetitiva, monótona. Tienes que desarrollar músculos que ni siquiera sabes que existen y practicar una y otra y otra y otra y otra vez y estar constantemente dándole a la práctica. Y eso era muy aburrido para mí. como Y una además memoria doloroso, ¿no? Porque muscular, ¿no? ¿cómo? Memoria muscular es lo que... Para desarrollar memoria muscular necesitas pasar por una etapa que es físicamente dolorosa. Y yo, yo no le iba a hacer. O sea, llegaba a lo básico y ya está. Entonces yo, pero tenía buen oído y era capaz de criticar a los demás. O sea, de entender lo que hacían y de entender cómo podían mejorar lo que hacían, ¿no? Y a mí mismo también era capaz de reconocer cuáles eran mis limitaciones. Entonces yo dije, con esa habilidad lo que puedo hacer es técnico. Entonces decidí estudiar ingeniería de sonido. Primero estudié música 2 años y ahí fue cuando decidí estudiar ingeniería de sonido. Y estudié ingeniería de sonido en el Instituto Orson Welles y ahí conocí gente que hacía audiovisuales y también por amistades de la familia, la gente se enteró que estudiaba sonido y por ahí había una persona que era cineasta y en un momento necesitaban sonidista y me pidieron si podía hacerlo, gratis obviamente, porque en Perú todo es así informal. Y yo, como era mi primera vez, yo fui nomás y le hice. Perdí clases. Hazte una. Ponte la Sí, camiseta, ponte la camiseta. sí. Y lo hice y me encantó porque el ambiente artístico, digamos, está rodeado de luces, cámaras, actores, vestuarios, los sets. Todo eso era muy atractivo para mí como artista. Y entonces, pero no me cambié, así, terminé ingeniería de sonido y sí, seguía haciendo música. Y durante esa época ya no hacía rock, hacía música folclórica y música clásica. O sea, yo tocaba en un grupo de música folclórica en el que éramos 8 voces masculinas y que se llamaba Vientos del Pueblo. Y al mismo tiempo cantaba en el coro polifónico de la Universidad de San Marcos, Ujú. que era un coro igual de 30 personas, 40 personas, ¿no? A 4 voces, y así que hacíamos unas armonías bien complicadas. Y también cantaba en el coro del Colegio Humboldt. Entonces era una época en la que hacía música clásica y música folclórica, y ya el rock era una cuestión del pasado. Ujú. Pero Ujú. ahí, a través de la gente que conocí que hacía cine, me comenzaron a llamar para otros proyectos, hacer un comercialito por aquí, un cortometraje por allá, y eventualmente me enamoré más de hacer audiovisuales que de hacer música,
porque nuevamente la necesidad de hacer música la tenía cubierta, porque yo tocaba en diferentes grupos y estaba todos los días ensayando con alguien y no eran, ya era a nivel profesional, no eran ensayos, digamos, los ensayos de la banda del colegio eran una hora, creo, hora y media, algo así. Después los ensayos de nuestras bandas de rock eran 2 horas de ensayo y una hora de beber alcohol, Sí. Oh, prácticamente. no, la verdad, quiero desmentir eso. Eran más horas de beber alcohol, eran muchas más. Bueno, estoy Pero, tratando de sonar elegante. sí, pero escúchame, tú sabes que yo lo que odio siempre más en la vida es la mentira, bro. Eran más horas de alcohol, generalmente. Pero bueno, me queda una duda muy, muy, muy grande en la cabeza, porque tú hablas de que ya estabas trabajando a nivel profesional, en ensayos profesionales y todo eso. Yo recuerdo que algo que me sorprendía de ti era que tú identificabas claramente cada instrumento en las canciones, los separabas, como esos programas que te separan las pistas. Tú decías, ¿no? Acá hay tal instrumento, acá está en tal tono. O sea, a mí me sorprendía eso, era como que tu truco, ¿no? Era tu habilidad, tu talento. ¿Y cómo fue aprender esas cosas? O sea, aparte de tener oído, tú estudiaste música como tal, tú sabes leer partituras perfecto, sabes escribir en eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aprendiste? ¿Subiste un... ¿Cómo fue, no? Fue de manera progresiva y hasta cierto punto, punto intuitiva, porque en el colegio cuando empiezas a estudiar en banda y tienes 12 años, empiezas a leer música desde el primer día, porque todas las marchas que tienes que tocar están escritas, no, no es que las memorices. Bueno, eventualmente las memorizas, pero digamos, aprendes leyendo. Entonces, esos 5 años de colegio tocando con la banda fueron años de educación musical, básicamente. O sea, no, toda la gente que dice extraño la época del colegio, no me gustaba para nada el colegio. Lo único que me mantenía con vida era ir a la banda, a tocar a los ensayos, ¿no? Y los ensayos, como te digo, no me acuerdo si eran de una hora, hora y media, algo por el estilo, relativamente cortos, y creo que eran 2 o 3 veces a la semana, no me acuerdo exactamente. Y poco a poco vas desarrollando oído, porque en la banda cada instrumento se ensaya por separado, o sea, por un lado ensaya las percusiones y por otro lado ensayábamos los metales. Entonces, ensayas tu parte muchas veces sin escuchar al otro. Y solo en los ensayos generales, de ensamble, ya empiezas a escuchar a los demás. Entonces tu oído de manera natural va reconociendo lo que hace cada instrumento. Y yo lo que tenía la costumbre de hacer era escuchar música con mis audífonos y tratar de identificar qué cosa hacía cada instrumento. Y lo escribía. Y escribía la partitura de canciones populares, de qué cosas, de jovencito, ¿no? Cuando estaba en el colegio todavía. Era una especie de pasatiempo de hobby, ¿no? Escribía las letras también para tratar de entender cómo hacían letras de canciones. No entendía yo qué miércoles era la poesía o la rima. Y a veces trataba de escribir y no me salía nada. Pero digamos, a fuerza de práctica y hacerlo poco a poco vas desarrollando esa habilidad. Y cuando ya tocábamos rock, tuve que entrenar eso más todavía, porque las partes del teclado, básicamente lo que hacía era cubrir todos los instrumentos que no teníamos. O sea, si una canción tenía metales, yo tenía que hacer los metales. Si tenía órgano, yo tenía que hacer órgano. Si tenía el piano, tenía que hacer el piano. Si tenía cuerdas, yo tenía que hacer las cuerdas en el teclado. Entonces, te estaba obligado a escuchar más allá de la guitarra y de la batería y del bajo y de la voz. Entonces, era una especie de necesidad, por un lado, pero por otro lado era un placer, digamos, una diversión. Yo nunca fui gamer, nunca me gustaron los videojuegos, nunca me gustaron los deportes, nunca tuve vicios. Este, entonces mi pasatiempo era escuchar música y analizarla, digamos, en la cabeza. Por eso es que desarrollé esa habilidad de poder separar los instrumentos y de alguna manera empezaba a dirigir sin dirigir, ¿no? Porque tampoco tenía liderazgo en el grupo. Ujú. Sí recuerdo que tu tiempo era siempre música, ¿no? Porque incluso desde chicos era tu hobby, era lo que hacías porque tú no participabas en los campeonatos de fulbito, eso tú estabas en lo tuyo, tú estabas ensayando, tú estabas haciendo otras cosas, ese era tu vacilón, ¿no? Que el de todos los demás era otras actividades más comunes, tal vez por decirlo así, ¿no?
Era... De hecho, en el periodo de transición entre cuarto y quinto secundaria, que es cuando se hacen las audiciones para la escolta, a mí me querían poner en la escolta y yo no quería. Y el profesor, el instructor me lo dijo como 5 veces y yo le decía que no, yo quiero estar en la banda. Y al final un día me llamó y me dijo, susurrando a la oreja, me dijo, la directora quiere que tú estés en la escolta, así que me vienes a la audición el tal día, tal hora, tal fecha. Y no me acuerdo si la idea fue de él o fue mía, pero lo que terminé haciendo fue hacer la peor audición del mundo para que enfrente las autoridades del colegio, para que vean que de verdad yo no servía para marchar, que lo que yo Claro, quería era estar. Entonces fui ese día a hacer la audición, estaban todos los varones de la clase. No, las mujeres, toda la clase creo que estaba los para hacer la varones, audición para la escolta, ¿no? los varones. Y cuando me tocó marchar, lo hice, básicamente fue una cantinflada, o sea, hice lo peor que pude. Como en la televisión, la famosa peruana, no sé si decirlo con la palabra, el nombre, la que todo le sale mal, la Jacinta, que todo le sale mal, así, esas Eh, audiciones. no he visto, no he visto. Bueno, Pero en fin, estilo, lo hice tan mal que no me acuerdo cuál de las autoridades del colegio me llamó y me dijo, tú de verdad no quieres hacer esto, ¿no? Tú quieres estar en la banda. Sí, yo quiero estar en la banda. Ok, está bien, ya no te vamos a molestar. Y hasta me quedé en la banda ese último año y ya no me volvieron a molestar con eso. Pero hasta ese grado de rebeldía, entre comillas, tenía por estar haciendo música. Entonces, retomando el cuento que te estaba metiendo, que te estaba contando, ya en mis 20 tempranos, digamos en mi última etapa antes de salir del país, yo hacía música, hacía folclore y hacía música clásica. Y ya era a nivel profesional, entonces los ensayos ya no eran de hora, de 1 o 2 horas, los ensayos eran de 4 horas. Y la primera media hora siempre era de calentamiento, ¿no? Calentamiento vocal, ejercicios de yoga y respiración. Igual a leer música y a veces con el coro a veces tenía que leer canciones que no conocía y cantar. Y me tocó varias veces cantar en vivo frente a la audiencia canciones que yo no había escuchado nunca y que no habíamos ensayado, pero me daban la partitura y las tenía que cantar con el coro. Y no eran cualquier ceremonias, eran ceremonias oficiales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro centro de actividades era la Casona de San Marcos. Yo vivía ahí prácticamente, porque iba 3, 4 veces a la semana y me quedaba pues 5 horas, 6 horas, ¿no? Y los eventos eran en las aulas oficiales y tienen incluso una capilla. O sea, eran eventos bien serios y con autoridades del país a veces. Eh, y también hacíamos eventos de fin de año en iglesias, como coro, cantamos cantatas religiosas. Fue una época de mucha música a otro nivel, digamos. Mi educación musical se expandió a sitios que yo no conocía antes. Y como te digo, ya eh, tenía cubierta, digamos, la necesidad de expresarme de manera artística. Entonces, podía permitirme hacer como hobby, o no tanto como hobby, sino como una exploración adicional, el hacer cine y trabajar en cortometrajes independientes y comercialitos, videos corporativos por aquí y por allá. Y como te decía, la complejidad de ver que dentro de un set de grabación de cine hay tanta gente creativa de diferentes áreas, eso me atrajo mucho y me motivó mucho. Mezclado con el hecho de que no tenía la necesidad de expresarme musicalmente porque ya la tenía cubierta con todas estas otras actividades. Sin querer, un día me di cuenta que yo ya no estaba haciendo música como técnico, sino que estaba haciendo como técnico, solamente estaba haciendo audiovisuales. entiendo. Y entonces mi último año en el Perú, yo solamente como técnico de profesional, solamente hice audiovisuales, incluida televisión. Ah, sí, incluida televisión, y ahí me pasó una cosa muy similar a cuando iba a estar a la escolta, a lo que me pasó en el colegio, que era que
Me llamaron para que haga una audición para un programa para un canal de televisión. Necesitaban cubrir un puesto de asistente de sonido. Y nos llamaron a dos de mi clase en el Orson Welles, del Instituto de Ingeniería de Sonido. Entonces, mi compañero y yo fuimos a eso, estábamos en Tigres, pero igual, en ese momento yo ya tenía mis documentos, mi green card, yo ya lo tenía aprobado y podía viajar en cualquier momento a este país y quedarme. Entonces yo no estaba buscando oportunidades de tener trabajo fijo. Entonces no lo iba a cagar a mi compañero para entrar a un trabajo, quedarme 2 meses y largarme. Entonces mi audición no fue la mejor de todas, digamos. La cagué un par de veces. No te digo que al propósito, pero te digo que no le metí mucho interés tampoco. Mi interés era más la chismosería de ver cómo funciona un canal de televisión. Y Pero entonces ya hacías dinero con eso sí, así, constante claro. y O sea, ya era un trabajo, pero de manera independiente, o sea, haciendo gigs. ujú, pero no. ¿Cómo le dicen en Perú? Bolos, creo que le dicen. Ujú. Entonces ya estabas logrando dinero con la música de cierta manera, o sea, con asuntos Sí, o sea, relacionados a la música. sí, sí, no, con la música hacía un poquito de dinero, porque en el coro nos pagaban, en los coros nos pagaban, y con la banda también. Y como técnico hacía dinero haciendo ah, ah, cortos, comerciales, pero haciendo el sonido, digamos. Y haciendo el sonido aprendes, porque el departamento de sonido es uno de los departamentos menos estresantes, entonces te da la chance de observar cómo trabajan los demás. Y entonces ahí nace mi idea de meterme a hacer cine. Y como te digo, durante toda mi primera etapa, digamos, mi última etapa en el Perú fue hacer audiovisuales. Ok, entonces tú ya estabas un poco establecido acá, ya tenías unos ingresos, te estaba gustando lo que estabas haciendo y decidiste migrar a Estados Unidos, ya como una decisión que tenía tiempo en tu familia, según tengo entendido, ¿no? Ya era un proyecto familiar irse. Eh, entonces tú ya simplemente decidiste, yo me voy a ir a Estados Unidos, a- allá tal vez tenga oportunidades más grandes, porque claramente acá habían techos muy marcados, ¿no? Eh, lo que nos lleva pues a la siguiente pregunta, si podemos ponerla aquí. ¿Cómo empezó tu carrera en el cine indie en los Estados Unidos? Como alguien que recién llegaba a un lugar prácticamente nuevo, con un idioma diferente, otros costos, ¿no? ¿Cómo empezó todo ahí? ¿Cómo empezó tu carrera? Mi carrera en los Estados Unidos empieza antes de mudarme. Eh, se despega bastante rápido, la verdad. En menos de un mes yo ya estaba trabajando en sets y nunca trabajé en ninguna otra cosa que no fuera en cine. Eh, pero todo el trabajo empezó antes, muchísimo antes. O sea, como dices, llegar a un país nuevo, con un idioma nuevo, con un proyecto de vida nuevo, no fue tan así, porque el proyecto de vida nuevo, que fue decisión familiar de mudarnos, empezó cuando yo tenía 15 años. La primera vez que yo viajé acá, que vine a este país. Ah, ahí fue cuando me enfrenté a un país nuevo, con un idioma nuevo. Y cuando ponen mi abuela los papeles para que yo pueda venir. Entonces, eso fue un año antes del 11 de septiembre del 2001. Y cuando ocurre el atentado del 11 de septiembre, se pone en pausa toda la cuestión migratoria en este país, en los Estados Unidos, y mis papeles se quedan en la congeladora por años, ¿no? Hasta que lo abrieron 5 años después y nos comunicaron, ok, ya entran a lista de espera, y después nos dijeron, esa lista de espera duró otros 5 años. En total esperé 10 años hasta tener papeles para poder venir. Pero no desperdicié ese tiempo, porque lo que hice fue, y primero que venía, me quedaba unos meses, lo que permitía la visa de turista, y me regresaba al Perú. Y en esos meses lo que hacía era estudiar inglés y conocer un poco la cultura. Entonces viajé mucho dentro del país, estuve en varios estados en diferentes momentos, viajé mucho por carretera también con la familia manejando. Entonces tuve oportunidad de conocer a fondo el país y el idioma antes de mudarme.
y tuve la oportunidad de tomar la decisión de si yo quería estudiar acá o allá, o en el Perú. Y la decisión obviamente fue por temas de finanzas. Estudiar acá en los Estados Unidos me habría costado como 30 veces más de lo que me costó mi educación en el Perú. Es, O sea, es, es un montón. o sea, con 10 veces más de lo que yo gasté, de lo que mis padres gastaron por toda mi carrera en el Perú, acá cubrían solo un año. O sea, para ponerlo en términos prácticos, en términos específicos, digamos, en esos momentos el ciclo del instituto costaba $1,000, el ciclo completo. Y acá en los Estados Unidos, un año de estudios costaba más o menos $50,000. O sea, ¿cuánto? 25 veces más. Es como 50 veces más, pues. No, el ciclo completo, ¿cuánto duraba? 6 meses. 6 meses, $1,000. Claro, claro. Wow. O sea, es infinito. No me pidas hacer matemática a esta hora de la tarde, pero Y yo con matemáticas tampoco estoy. son Entonces, obviamente yo vi los absurdos. precios y dije, no voy a meterle presión a mis padres y tampoco me voy a endeudar a lo bestia, no soy estúpido. Entonces yo dije, no, me voy al Perú y estudio allá. Pero yo toda la investigación y llamar por teléfono y averiguar el instituto y todo eso lo hice por teléfono desde acá. Entonces cuando regreso al Perú, yo ya tenía una cita para ir al instituto, fui con mi papá, me hicieron un examen de aptitudes, me aceptaron y ya creo que 1 o 2 semanas después estaba empezando la carrera de ingeniería de sonido. Um, entonces, bueno, pasan los años, yo termino, me dedico al cine y todo. Cuando yo finalmente puedo entrar ya con Green Card, con mis papeles, a decir me mudo, dejo mi país y todo, obviamente fue dejar todo atrás porque yo había avanzado, pero, o sea, tenía contactos en todas partes, ya vivía de lo que hacía, que ya eso ya era un privilegio porque no es una cosa fácil de vivir del arte, ¿no? Obviamente que tenía el apoyo de mi familia, o sea, tampoco era que era independiente ni nada, ¿no? Pero, digamos, a esa edad tenía yo 24 años. eh, ya tenía, digamos, los dos pies dentro de la mugre, ¿no? Entonces, dejar todo eso y dejar una vida cultural, como te digo, yo pasaba la mayor cantidad de mi tiempo en la Casona de San Marcos, creo que es un sitio donde se respira arte, por lo menos en ese entonces, no sé cómo será ahora, me imagino que también, pero ahí respirabas arte y estabas rodeado de artistas. Entonces era una cosa que fue un sacrificio dejar, de verdad. Pero llego acá y el último mes antes de mi viaje final, yo tuve la oportunidad de trabajar en un documental en la Amazonía del Perú, producido por una compañía americana. Entonces el productor del documental era gringo, era americano. Entonces grabamos 2 semanas en diferentes partes de la selva, incluso en partes no comunicadas. Es una de las cosas más hermosas de la profesión de los audiovisuales, es que te da la oportunidad de viajar a sitios remotos. Entonces, estuvimos 2 semanas incomunicados, o sea, sin electricidad, sin internet, en el medio, como tres horas río arriba, en el medio de la selva, espectacular. Y entonces, al final, ya cuando termina todo y se hace un pequeño agasajo de despedida a todo el equipo, ya yo converso en privado con el productor y le digo, oye, tengo mis papeles aprobados, ya tengo mi green card, yo estoy tomando mi avión dentro de un mes, creo que faltaban un mes o 2 semanas, algo así. Me voy a mudar a los Estados Unidos, dame consejos, le digo que no sé qué voy a hacer. Y me dio 3 consejos que seguí, pero al pie de la letra. Y con esos 3 consejos pude empezar mi carrera en menos de un mes, como te digo, y desde ahí no paré. Esos 3 consejos, y ni me acuerdo. El primero fue, yo no estaba seguro a dónde ir, porque tengo familia en diferentes estados. Entonces, lo que me aconsejó fue que uno de ellos era New Jersey, que era el sitio principal a donde pensábamos venir. Pero yo, no, yo estaba inseguro, porque yo sé que la meca del cine es Los Ángeles, no es Nueva York. Pero la meca de la hispanidad en los Estados Unidos es en Miami. Y yo no conocía a nadie en Miami, pero digo, si voy a mudarme, tengo la oportunidad, tampoco, o sea, tengo que ver bien qué cosa es lo que voy a hacer, porque solamente tú puedes tomar esa decisión una vez en la vida, ¿no?
Entonces, él me recomendó, no, y me dijo, si estás en New Jersey, busca la manera de ir a Nueva York. Y como yo ya conocía, porque yo había estado acá varias veces, y le digo, no, Nueva York está ahí cerquita, media hora, tomo el bus y estoy ahí. Me dijo, entonces, ¿qué? Anda ahí a la casa de tu familia en New Jersey, y desde el primer día busca oportunidades en Nueva York. Ese fue el primer consejo. Ah, Me dio unas páginas web donde la gente posteaba sus requerimientos, o sea, sus trabajos, y me dijo, anda a esa página web, vas a ver anuncios de trabajos, aplica y, y, eh, y vas a encontrar oportunidades. El segundo consejo fue, no esperes hacer dinero durante los primeros 3 años. Oportunidad que te caiga, acéptala sin ver el dinero. O sea, si te ofrecen pagarte cero, ve y hazlo. Y si te ofrecen pagarte poco, igual acepta. Me dijo, durante esos primeros 2 o 3 años, tu objetivo es hacer contactos, conocer gente, moverte, adquirir experiencia también. Um, y lo tercero que me dijo es para que me puedan aceptar como, o sea, para que me puedan dar el trabajo y acceder a esas oportunidades, necesitaba tener un buen currículum formateado, me dijo cómo formatearlo, y Reels, que son ejemplos de tu trabajo. Me dijo, contacta a todos tus clientes con los que has trabajado en el Perú durante tu último año, pídeles permiso para usar sus materiales y corta 1 o 2 o 3 Reels donde pongas como ejemplo el trabajo que ya has hecho. Eso va a ser tu currículum. Y hice eso y conseguí trabajo tenía 3 semanas acá cuando conseguí el primer. Y uno de esos consejos era que me dijo la mayor cantidad, la razón por la que debes aceptar trabajo que te pagan muy poquito dinero o incluso cero es porque uno de los mayores fuentes de trabajo para gente que está empezando recién son las escuelas de cine. Los estudiantes de cine, como parte de sus proyectos de tesis, tienen que hacer sus propias películas. Y me dijo, allá las escuelas de cine no enseñan sonido, enseñan cámara, dirección, actores, todo, y entre ellos, los estudiantes entre ellos se ayudan, hacen casi para conseguir actores y es facilísimo para ellos conseguir actores gratis, pero no tienen sonidista y no les enseñan ellos sonido, entonces no tienen acceso a sonido. Entonces, ¿qué hacen? Buscan contratar sonidistas. Entonces me dijo, trata de que ese sea durante tu primera etapa tu público objetivo, los estudiantes de cine. Y a través de ellos vas a aprender, me dijo, y vas a conseguir expandir tu red de contactos. Y eso fue lo que hice y me funcionó perfectamente. Durante mis 2 primeros años hice una cantidad de tesis, porque la cuestión es, uno te contrata y inmediatamente en el set en los que estás trabajando para esa persona, todos sus compañeros de clase están ahí ayudando, haciendo diferentes cosas. Entonces, en la tesis de uno, los demás hacen los diferentes roles, cámara, luces, etcétera, producción, asistencia de dirección. Y en el siguiente, en la siguiente película que graban, es la misma equipo de gente, pero con otros roles. Entonces, el que dirigió uno, ahora ya no está dirigiendo, ahora está haciendo cámara. Y si en esa clase hay 10 alumnos, ya son 10 películas. Entonces, entre ellos te recomiendan, ¿entiendes? Y formas un pequeño grupo de amistades ahí. Entonces, estuve en mis 2 primeros años haciendo eso, muy ocupado y muy incentivado y aprendiendo un montón, viviendo de eso, y me mudé para Nueva York y pagando mi propio departamento, bueno, un cuarto dentro de un departamento compartido, pero me independicé relativamente rápido, cosa que en Perú no habría podido hacer. Y, Y a partir de ahí comencé ya teniendo mejor material, hice mejores reels y tuve acceso a oportunidades un poco mejores. Y la siguiente oportunidad, alguien me contrató, me dijo cuánto me cobras, le dije cuánto eran mis honorarios basado en lo que me pagaban los estudiantes. Me dijo, no, yo te voy a pagar el doble. Perfecto. Fui perfecto, conocí más gente, nuevas oportunidades. Eventualmente accedí a hacer largometrajes porque todos los filmes de estudiantes son cortos.
Eventualmente quería hacer largometrajes. Hice un largo en el que yo era el asistente de sonido, el operador de micrófonos, y hice un buen trabajo. Entonces la productora, que trabajaba más en comerciales que en cine, decidió darme oportunidades más a mí que a la persona que me había contratado en el departamento de sonido. Entonces me dijo, me ofreció trabajos y otra vez prácticamente otra duplicada de sueldo. Sin que yo lo pidiera. Ojo, acá ese es el tipo de oportunidades que te ofrece este país, que la gente cuando ve que vale la pena apoyarte, te apoyan de verdad y no te engañan ni nada. O sea, de verdad, Ujú. varias veces me han subido el sueldo sin que yo lo solicite, a través de los años y conforme vas adquiriendo experiencia también, ¿no? O sea, ¿Qué tan, no es a- que, qué tan no es que abrupto estás es el sentado cambio? rascándote la espalda y la gente viene y te ofrece. No, tú tienes que estar ahí, obviamente, mostrando tu trabajo. Sí. Y así, con esa jugada, empecé a ganar más y a hacer proyectos un poco más grandes en escala de presupuesto, pero no necesariamente en calendario. O sea, empecé a hacer más comercialitos o videos corporativos que pagan muy bien y que se graban en 6 horas, en 7 horas. Entonces, tenía muchísimo más tiempo libre. Y teniendo más tiempo libre es que decido que ya era momento para mí de empezar a explorar la dirección, porque yo más que, o sea, ya me sentía satisfecho como técnico, como sonidista, pero ya empezaba a ver un techo. Entonces yo dije, no, yo quiero expresarme más como director, porque trabajé mucho habiendo trabajado mucho con directores primerizos o estudiantes, pude ver las limitaciones que tenían y muchas veces llegaban momentos en que yo sabía más que ellos y sentía la necesidad de expresarme. Y en el departamento de sonido no podía hacerlo. Y aparte que no solo es uno de los departamentos más relajados, lo cual te permite aprender de los demás, sino que además es uno de los más irrespetados. No te respeta tanto la gente, los compañeros de trabajo. Como el bajista, perdón, Claro, como el perdón, bajista. perdón todos los bajistas, me encanta el Claro, sonido del bajo, pero es el meme, ¿no? De que los bajistas son los... claro. Entonces, como ya ganaba un poquito mejor y tenía más tiempo libre, comencé a rechazar un montón de proyectos independientes, de cortometrajes, o que pagaban un poco, y comencé a hacer más exploración de lo que era escribir y dirigir. Entonces, eventualmente, después de varios intentos fallidos de producir cosas, escribir cosas, dije, no, yo voy a hacer mi película, yo quiero hacer mi propia película, quiero ser director, quiero ser cineasta. Y dije, eso fue cuando cumplí 30 años, ¿no? En mi cumpleaños 30. Entonces dije, es ahora o nunca. Agarré mis ahorros, que tampoco eran muchos, porque obviamente, a pesar de que ganaba bien, vivía en una de las ciudades más caras del mundo y no vivía en cualquier vecindario, vivía en un buen vecindario. Entonces, eh, no tenía tantos ahorros, pero eso sí, no tenía deuda de ningún tipo. Entonces, podía permitirme endeudarme un poquito. Y con eso yo dije, para comenzar, como mi primer proyecto, voy a hacer un cortometraje. No era el primero que intentaba, no era el primero que hacía, ya tenía oportunidades. Cuando estaba en Perú, dirigí video musical, dirigí un documental, cosas pequeñitas, con cámaras de la época de súper mala resolución y qué sé yo. Pero ahora dije, no, ahora lo voy a hacer. Entonces me puse en contacto con la gente con la que había trabajado el último año haciendo audiovisuales en Perú. Les dije, mira, tengo tanto, ¿se puede hacer algo? No, me dijo, sí, se puede hacer algo. Y empecé y se suponía que iba a ser un cortometraje y eventualmente terminó convirtiéndose en un largometraje, pero pasaron años hasta que terminé ese proyecto. Y de hecho hasta ahora estoy haciéndole algún par de correcciones antes de mostrárselo al público. Pero claro, el gran punto de quiebre fue la pandemia, ¿no? Que cambió al cine independiente en el que yo me desarrollaba, y también cambió al cine comercial, ¿no? Algunos dicen que para siempre, no estoy tan seguro, pero es posible que sí. Ujú. Eso me genera un par de dudas. Primero, hablas que te pudiste independizar a los pocos meses. Eh, ¿Qué tan abrupto fue el cambio de ingresos, por decirlo así, en multiplicadores, ¿no? Por ejemplo, de acá te alcanzaba para ciertas cosas, cuando llegaste ya es como que realmente sientes que el pago es lo que vale el trabajo.
O sea, a eso es lo que te estabas refiriendo, ¿no? Los saltos son muy abruptos en lo que se puede lograr en ganancias, ¿no? Sí, y son abruptos, pero además radicalmente inestables. Porque por ahí alguien te dice, oye, José, voy a hacer sí me pasó una vez, voy a hacer un video musical, un director, ¿no? Voy a hacer un musical, pero, se me ha ocurrido hacer una pequeña escena conversada, con diálogos, antes del video musical. Pero no tengo presupuesto porque esto ya es algo que se me acaba de ocurrir y ya todo lo que el artista tenía cubierto ya está cubierto. Entonces, ¿tú crees que me puedes hacer el favor, venirte un par de horas tal día, tal sitio y, y, este, y hacerme el sonido para eso? Y ya yo veo la manera de recomendarte con alguien o de traerte a proyectos más grandes y pagarte de esa manera, ¿no? Voy, lo hago tranquilazo. eh, y sí, a partir de ahí me da trabajo, pero con un montón y muy bien pagado. Pero hice uno gratis, ¿no? Y de vez en cuando a la gente te dice, voy a hacer tal cosa, no tengo nada. Es un proyecto de pasión. ¿La haces o no la haces? Te puedo cubrir el transporte máximo. Y es lo que sí, normal, sí la hago. Y hasta ahora se dice hacer, ya el término profesional es pro bono. Pero claro, tienes que tener cuidado de a quién ayudas, porque también me ha pasado que gente que te hace la promesa y después no la cumple, ¿no? Entonces ya soy un poco más cuidadoso en ese sentido, pero apoyarse entre artistas es lo más natural del mundo, porque también yo he necesitado ayuda y he tenido que pedir ayuda a gente y me la han dado sin ningún problema. Mucha de la gente que trabajó en mi película acá en los Estados Unidos lo hizo gratis, a cambio de que yo les haga un favor y ellos me hacen un favor, ¿no? O sea, tú ayúdame con tal cosa y yo te ayudo haciendo tu sonido con tal cosa, ¿no? Muy, de manera muy abierta y transparente, Ujú. y además se generan amistades también. Y cosa que en el Perú no es tan así. En el Perú la gente es un poco menos, ah, Ven ¿cuál es la palabra? al colega lo ven como competidor. Es tu Es, competidor, claro, no es tu exacto, compañero o tu colega, digamos, es más como competidor. sí. O, o qué gano yo. Acá Ujú. también es que gano yo, pero no es a la No es quitándote defensiva. a ti, ¿Ah? no es quitándote a ti, pues. Claro, claro. Ujú, entiendo. Y, Entonces, sí, mucho camaradería en ese sentido, ujú. sin forzarla, ¿no? Y cuando estuviste trabajando en todas estas producciones, largometrajes y demás, ¿conociste así celebridades, así grandes en algún momento? Sí, celebridades, ya sea artistas músicos o actores, o gente que son celebridades a otro nivel, ¿no? Empresarios, por ejemplo, o políticos. Sí, gente te da la oportunidad de conocer, esta profesión te da la oportunidad de conocer lo mejor y lo peor de la humanidad. O sea, conoces a gente los más talentosos del mundo, con historias de superación espectaculares, pero también te da la oportunidad de conocer a gente que ha sufrido las tragedias más grandes de la vida, ¿no? Sobrevivientes de guerras o gente que ha sufrido, que ha visto las tragedias humanas más espantosas, lo ha vivido en carne propia. Me ha tocado ir a cárceles y entrevistar a gente dentro, a prisioneros y contar nuestras historias y obviamente terminan llorando, contándote sus historias. Entonces, sí, conoces a gente multimillonarios siempre son las mejores, más fáciles de tratar y te respetan un montón y son se cuidan mucho de de tener una buena imagen y de tratar bien a la gente que les rodea. Artistas, qué sé yo, rockeros súper famosos. En una oportunidad trabajé para un detrás de cámara que era para el Grammy. Ah, Eh, mira. ganadores de Oscar, etcétera. Pero también a gente, como te digo, que ha pasado las cosas más espantosas que te puedes imaginar. Y te la cuentan es como es como si la estuvieras viviendo tú, obviamente salvando la distancia, ¿no? Pero son cosas que te marcan, te cambian la vida, digamos, para bien y para mal, ¿no?
te vuelven una persona más compleja y que conoce más el mundo. Por la misma razón, hay ocasiones en las que estás en una fiesta de gala súper exclusiva y te dan de comer caviar, y en otra oportunidad estás en el desierto, en el medio del país, sudando como una bestia y comiendo un sándwich de hace 2 días porque el restaurante más cercano está como a 12 horas de viaje por auto. Entiendo. Sí, o sea, vives ambas situaciones, Ujú. que para mí es una cosa hermosa, te hace crecer como ser humano, como te decía. Sí, Pero claro, mucha gente piensa que está solamente trabajando con artistas famosos o que eso es el glamour, y no, porque incluso en los casos en los que estás trabajando con artistas o con celebridades, no estás en el momento en que están dando su discurso para aceptar el Oscar con su smoking y todo bien chévere, no. Estás cuando están chambeando, sudando, y a veces en momentos estresantes, y qué sé, o sea, estás ahí en el momento en el que se están comiendo barro. entiendo, sí. Es otro mundo, pues es como son las personas realmente y no como son la imagen, ¿no? No como lo que tiene un filtro antes de mostrarse a los demás, ¿no? Ajá. Y conoces realmente las personas. Creo que tengo una última pregunta ya sobre esta etapa de tu vida. Este, creo que tú mencionaste que ya los trabajos de sonido ya te sentiste como que tenía un techo, como dijiste y todo, pero dentro de esos trabajos, ¿cuál fue el que tú recuerdas más o disfrutaste más hacer? ¿Qué tipo de trabajo fue? O sea, ¿qué tipo de proyecto, película, corto? No sé, ¿cuál recuerdas que te divirtió, te disfrutaste más que los demás? ¿Hay alguno? Algo que haya disfrutado más que los demás. No se me ocurre nada específico, porque he hecho muchas cosas que es muy difícil que algo no te guste. O sea, es muy difícil que algo que haga no me haya gustado. Y con excepciones muy específicas de momentos, pero que no están necesariamente referidos al trabajo en sí, sino a personas. A veces tienes en una posición de liderazgo a una persona que no tiene ningún liderazgo y que además es malcriada o cosas de ese tipo, y ahí sí tienes un día de mierda, pero más allá de eso, no. En general es una experiencia muy positiva. Hay momentos sí icónicos, digamos, ¿no? Como trabajar en el Fashion Week, por ejemplo, que lo he hecho varias veces. Estás detrás de cámaras, en medio de todos los modelos, y de glamour no hay absolutamente nada, porque es un desorden espantoso. Está toda la gente de vestuario, de maquillaje, los que ven los accesorios, los zapatos, es un desastre total. Y obviamente, eh, no sé cómo decirlo de manera elegante, pero digamos, la gente se cambia de ropa delante de todo el mundo, por ponerlo de una manera elegante, digamos. O sea, no es que se van a un camerino a cambiarse, ves absolutamente todo lo que no deberías ver. Y Pero no te molestó tanto tampoco, supongo, ¿no? O sea, bueno, no, lo que no esperaba y me llamó mucho la atención es la estatura de las modelos. O sea, realmente son bien altas. Y bien altas, te digo, así, imagínate un jugador de básquetbol. No, no tan altas, porque también he trabajado con jugadores de básquetbol profesional y esos tíos miden 5 metros, o sea, son altísimos. creo que las modelos son de 1,80 para arriba, ¿no? O sea, Y claro, para pero el encima promedio de de eso se mujer. ponen unos tacos de este tamaño. Ujú. O sea, calcúlale que llegan al 1,95 m sin ningún problema. Sí, y para la estatura de mujer promedio que conocemos o que hay en el mundo en realidad Claro. son... Y yo no soy alto, yo mido 1,75. O sea, al lado de una de esas yo le llegaba al hombro. Fue una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Y a los jugadores de básquet ni te digo, porque esos tíos sí miden más de 2 metros. O sea, uno chato mide 2 metros. Los normales miden 2,10 m, 2,20 m. Sí, qué locura, qué locura. Sí. Pero bueno, creo que podemos... También enanos, ¿no? Una vez hice una vaina para Game of Thrones en Nueva York. Era un evento, no me acuerdo de qué era, pero
habían disfrazado unos enanos como todos los personajes. O sea, Qué como te loco. digo, ves a los más altos, pero tal vez ves a los más pequeños. Ujú. Otra cosa que eso, trabajar con rockeros también fue espectacular, porque tuve oportunidad de trabajar detrás de cámaras con rockeros, estrellas del rock de los 70s, y a verlos obviamente ya de mayores. Y me di cuenta, era como estaba, como si estuviera en un ensayo con ustedes en nuestra adolescencia. O sea, los mismos tipos de problemas, el mismo tipo de vibra, los mismos problemas con la batería o con que la voz tiene mucho reverb o que súbele más al bajo, bájale a la guitarra, exactamente lo mismo, pero estos tíos son todos millonarios y están vestidos como estrellas de rock. Y obviamente hay harta prensa y obviamente tú estás en la zona exclusiva porque estás detrás de cámara, estoy en los camerinos con ellos y durante el concierto estaba en el escenario, ¿no? Entonces eso fue también bien chévere. Y de hecho suena súper interesante, ¿no? Porque has estado en el super amateur y has estado en el profesional, ¿no? Y has estado desde Mm. adentro en todas esas facetas de un artista, ¿no? De las fases de un artista, mejor dicho. Qué Ajá. interesante. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, que justo mencionaste algo interesante que me dejó también con una duda, pero quería resolver las otras primero. Mencionaste cine independiente y el cine comercial, ¿cierto? Yo, la verdad, solo conozco el cine al que voy a comprar popcorn y ver una película. No tengo mucho conocimiento de el independiente. ¿Me podrías, tú crees que, después de la siguiente pregunta, qué diferencia el cine independiente del cine comercial? Ok, el cine comercial es un modelo de negocio a gran escala que pertenece a la industria del entretenimiento, o sea, le da trabajo a millones de personas. Eso es el cine comercial. Todas tus películas de Hollywood, digamos, todas tus películas de franquicia, las películas en las que aparecen las grandes estrellas del arte cinematográfico, las grandes, las adaptaciones de libros, todo lo que es el cine que vas a consumir en la sala, en tu sala de cine local, todo eso es cine comercial. Su objetivo es hacer dinero, su objetivo principal. Y en ese proceso le da trabajo a millones de personas, no solamente quienes trabajamos detrás de cámaras, sino también a los trabajadores de los teatros, los que mantienen las salas, los que venden, como tú dices, el popcorn, canchitas, no sé cómo se dice en otros países, pochoclo, palomitas, ¿no? Sí. Transporte, porque todas estas películas cuando se distribuyen tienen que las ponen, antes las ponían en rollos de cinta de celuloide que se ponían en unas latas y si tienes en el mundo, creo que solamente en los Estados Unidos tienes como más de 4.000 teatros. Imagínate la industria del transporte, cómo se beneficia con eso. Y ahora en lugar de cintas de celuloide son discos duros. Pero igual, le das trabajo a millones de personas en el mundo. Todo lo que es publicidad, marketing, es eso. No es solamente es algo de lo que se benefician los trabajadores del cine en sí, o sea, los que hacen los actores o los directores o los miembros del equipo técnico, sino que le da trabajo por eso se llama industria, digamos. Mientras que el cine independiente es un emprendimiento a pequeña escala, es un emprendimiento de sus creadores, que hacen mayoritariamente cortometrajes, como proyectos de pasión. Otras veces son pruebas de concepto para futuros largometrajes, experimentaciones, pruebas de equipamiento nuevo, tesis de estudiantes, ficción de fans, videos musicales, etcétera. Los proyectos pasión son, qué sé yo, tuviste un sueño que te gustó tanto que lo quieres llevar a cabo, lo quieres ver en una película. Llamas a tus amigos, agarras tu teléfono y graban la cosa esa, ¿no? Que puede ser un video musical, por ejemplo, ¿no? Pruebas de concepto para futuros largometrajes son cortos cuyo objetivo es vender la idea de lo que podría ser un largo. Hay muchas películas Whiplash, por ejemplo, que empiezan siendo cortometrajes y el cortometraje tiene cierto éxito
Entonces, los estudios o inversores privados terminan comprando los derechos para hacerlo, para convertirlo en largo, ¿no? Para financiar un largo. Y obviamente, una vez que es un largometraje, pasa a ser parte de la industria, ¿no? Las experimentaciones es igual, gente que se le ocurre desarrollar una técnica nueva, pero es tan heterodoxa que no lo van a poner en un largometraje así a primera, porque sería una inversión muy arriesgada. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un corto para probar software nuevo, por ejemplo, efectos especiales nuevos, o para probar talento nuevo, ¿no? Si tienen un actor al que le tienen fe, pero no le tienen tanta fe como para mandarle un protagónico en un largo así de la nada, de repente hacen un cortometraje como una prueba de cámara y, y ahí ven cómo se expresan en ese formato. Y si resulta, lo pueden sacar, lo pueden invertir en esa persona, digamos. Prueba de equipamiento nuevo es algo que también he hecho mucho, que es una compañía saca una cámara nueva, que todavía no está disponible en el mercado, va a estar disponible dentro de 6 meses. Entonces, cuando ellos saquen esa cámara nueva o ese accesorio nuevo, ellos ya quieren tener material grabado para publicitarlo, para mostrárselo al público. Entonces, ¿qué hacen? Invierten en hacer cortometrajes, contratan cineastas independientes, hacen cortometrajes en los que nos dan acceso a esa cámara nueva, ¿no? Y con esa cámara que todavía no está disponible para el mercado, se graba un corto. Entonces ellos ya tienen imágenes y cuando la cámara finalmente sale al mercado, ellos dicen, mira, este corto se grabó con esa cámara, o este video musical se grabó con esa cámara, o con este accesorio, ¿no? Hay muchos accesorios. Me acuerdo cuando salió el Mobi, por ejemplo, que era un accesorio revolucionario cuando recién salió, que es un aparato que estabiliza la cámara. Es como una estructura cuadrada que estabiliza la cámara de manera que la puedes mover como quieras y la imagen se ve súper estable, derechita, ¿no? Y el truco que querían hacer, hicimos un cortometraje completo en el que todo el corto se hizo con ese accesorio para la cámara. Y una de las gracias que tenía era que hasta ahora lo usan de esa manera, es que puedes poner la cámara en un skateboard, en una bicicleta o manejando patines o en una moto y con baches y todo, y la imagen se ve perfectamente estabilizada. Esos serían cortos que se utilizan como por equipamiento. Pues tienes tesis de estudiantes, que es lo que te decía antes, que es en las que los estudiantes de cine muestran su trabajo narrativo, digamos, muestran lo que pueden hacer de manera narrativa. Y no es tanto sobre la parte técnica de las cámaras o los accesorios, sino que se preocupan un poquito más en la parte narrativa, en cómo cuentan una historia. Entonces, como estudiante de cine, su enfoque es ese, ¿no? Después tienes ficción de fans, por ejemplo, hay cortos que hacen de personajes de comic books, qué sé yo, de Batman o de Dragon Ball, gente que hace ese tipo de cosas para divertirse, para llamar la atención. Ninguna de estas cosas son con fines de lucro, por cierto. Es más para, bueno, las cosas que te he mencionado, ¿no? Como pruebas de concepto, proyectos pasión o experimentaciones, etcétera. Eh, Básicamente es eso. El cine comercial tiene su público en las salas de cine, mientras que el cine indie tiene su público en festivales de cine. Ujú. Entonces, festivales de cine. Mira, entonces lo que queda claro es que no se puede ganar dinero con un corto de por sí, por decirlo así. No, no lo puedes como que monetizar como ya se monetizan los largos y todo eso, ¿cierto? O hay un mercado en el que tú puedes hacer dinero haciendo cortos. Sí, o sea, separando quién es el que hace dinero. Eso hay que separarlo. Porque El que lo hace, el el de que la idea. invierte, claro, el que invierte es, pone su dinero y puede perderlo o puede recuperarlo y multiplicarlo. Pero por otro lado tenemos a los que trabajamos en crear ese proyecto, a los técnicos, los creativos, etcétera. Nosotros, en ese sentido, cobramos, es nuestro trabajo. Independientemente de si al final la película ganó millones o no ganó nada o perdió dinero
porque es nuestro talento, nuestro equipo, nuestro trabajo, nuestro tiempo, etcétera. A menos que sea una cosa, como te digo, un proyecto pasión de un amigo que te convence, ¿no? O que ya te ayudó y ahora te toca devolver el favor. Pero en ese sentido, los técnicos que vivimos de esto siempre cobramos. Ah, la cosa es el productor, el que invierte, el inversionista, el que pone la plata. Y sí, yo sé que sí hay maneras de que un cortometraje pueda ganar dinero. Hay muchos festivales que te pagan por exhibir los cortos, ah, pero no tengo un nivel de experiencia como para decirte exactamente cuál es la manera. Ujú. Ok, perfecto. Aunque sí, sí hay eventos, tú puedes organizar eventos, puedes alquilar salas de cine o salas de cine independientes, salas pequeñas, y cobrar entrada. Pones tus cosas y cobras entrada. Eso es una manera de monetizar. Entiendo. Ok, entonces mencionaste los festivales de cine, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, si estás listo. Ujú, ¿Qué son los festivales de cine y para qué sirven? ¿Cuáles son? ¿Qué tipos hay? No. ujú. Ok, mira, los festivales de cine, voy a leer ya porque preparé mi preguntita, porque es un poquito largo de explicar. Claro, claro, claro. No, la razón por que lo leo es para ponerlo lo más conciso posible. Los festivales de cine son eventos privados en los que se realizan exhibiciones de películas de estreno, ya sea a nivel local, nacional o internacional. O sea, no se suelen poner películas viejas, ni clásicas, ni antiguas, y mucho menos de Hollywood. Aunque hay un paréntesis ahí. Son películas de estreno de creadores independientes. Y las carteleras son armadas por un jurado seleccionado. Las carteleras son, digamos, el menú de cosas que se van a mostrar, ¿no? Son armadas por un jurado seleccionador que estudia las películas que se han inscrito, o sea que primero tienes que inscribirte, y el jurado elige cuáles tendrán el privilegio de ser exhibidas en sus eventos, porque es un privilegio ser exhibido. No cualquiera tiene acceso a una sala de cine, digamos, son caras de alquilar. Puedes alquilarlas, pero no son baratas. Entonces los festivales tienen bloques de cortometrajes, largometrajes, videomusicales, bloques de charlas con cineastas, ceremonias de premiación, etcétera, ¿no? En los bloques de cortometrajes lo que hacen el jurado es selecciona 2 horas de cortometrajes. Entonces, dependiendo de las longitudes, pueden ser 5 cortometrajes o 10 cortometrajes. Ellos hacen una selección de aproximadamente 2 horas y al final de esa exhibición de 2 horas hay una charla de 1 hora, digamos, con los creadores de esos cortos, ¿no? En los que la gente que está en el público puede hacer preguntas los cineastas responden. Entonces es un bloque que dura 2 horas, me imagino que con preguntas y respuestas será 2 horas y media, algo por el estilo, ¿no? Después los bloques de largo, igual, se programa un largometraje y al final se programa un tiempo para que los creadores hablen del corto, promocionen un poco su trabajo y la gente del público pueda hacer preguntas y respuestas. Uh, que esos serían los bloques de charlas con los cineastas, ¿no? Y las ceremonias de premiación son premios digamos, ya en sí ser exhibido en un festival ya en sí es un mérito, ya en sí es un reconocimiento y te hace acreedor a los famosos laureles. Pero aparte de eso, muchos festivales te dan premios, o sea, el mejor actor, el mejor director, la mejor cinematografía, la mejor edición, el mejor sonido, el mejor documental, etcétera. Y eso hacen una ceremonia de premiación similar a la ceremonia de Oscar, pero a pequeña escala, ¿no? Digamos, no es tan glamoroso como los pre-Globos de Oro o cosas de ese tipo, o el Grammy, pero tiene su importancia. Eh, entonces, ¿para qué sirven los festivales? Sirven para darle visibilidad a los cineastas independientes participantes que utilizan estos eventos para promover sus proyectos, conectarse con gente nueva y recibir reconocimientos. Promover sus proyectos, es decir, tú tienes una fecha en un festival donde van a poner tu película y eso lo puedes usar como excusa para hacer prensa, para hacer publicidad, promociones, para hablar del proyecto. Y una vez que estás ahí, pues puedes traer contigo panfletos, volantes, trípticos, y repartirlos entre la gente, mostrándoles tu trabajo, dónde te pueden seguir,
De repente tienes merchandising, ellos pueden seguir tu página web y a partir de eso te pueden apoyar con mecenazgo, ¿no? Entonces estás promoviendo tu trabajo y a la vez estás conectándote con gente nueva, no solo con el público, sino con otros cineastas. Los bloques de cortos, por ejemplo, son muy buenos para eso, porque en un blog... Seriedad ante todo, seriedad ante todo. Sí, porque los son muy buenos para eso porque los cineastas están juntos. En un bloque de cortos hay, por ejemplo, 5 cortos y están los 5 panelistas respondiendo preguntas del público. Y una cosa que muy típica es que una persona del público hace una pregunta y después cada uno de los esos tiene que responder a la misma pregunta. Entonces, inevitablemente terminan conociéndose y ya es cuestión de ellos si deciden conectarse o entablar amistad o entablar un contacto más significativo. Pero digamos, el festival está promoviendo esa camaradería, ¿no? Y para recibir reconocimientos, que es lo que te decía, no solo los laureles, sino también premios, ¿no? Ujú. Y hay, además de los que ya son los que de cine comercial y eso que todos conocen, ¿no? ¿Cuáles son los más de renombre o jerarquía en el cine independiente? Los festivales de más nombre son los más antiguos. Uh, tienes, entre los 5 más destacados tienes el Festival de Berlín, el Festival de Venecia, el Festival Sundance, el Festival de Toronto, el Festival de Tribeca acá en Nueva York, el San Sebastián en España. No son, digamos, entre 5 y 10, dependiendo a quién le preguntes. Y se han ganado el prestigio por su antigüedad, porque son festivales que tienen décadas. Y hace décadas el cine independiente no era lo que es hoy. Hoy prácticamente cualquier persona o cualquier pequeñito como yo puede hacer una película. Siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y tengas un mínimo de conocimiento de lo que es la cinematografía. Pero digamos, la mayor jerarquía es básicamente por antigüedad. Y los festivales menos prestigiosos son los más jóvenes, que por ser más jóvenes obviamente también son más pequeños, ¿no? Porque nadie se anima a invertir en grande con una cosa que recién empieza. Básicamente es eso. ¿Y dentro de Latinoamérica hay algún festival respetado, de renombre, así, dentro de lo que es Latinoamérica? Sí, creo que no te sé decir los nombres exactos, pero creo que hay por lo menos uno en Argentina y otro me parece que en México. México es un sitio muy grande bueno, creo que es el país de habla hispana con mayor cantidad de población, así que Ujú. es Sí. natural que haya mucho. Pero no te sé dar detalles, porque toda mi experiencia profesional es acá en los Estados Unidos. Y mi experiencia en el Perú fue muy cortita como para tener... Estadística. Ujú. Sí. claro. Información. Sí, bueno. Creo que podemos pasar a nuestra siguiente pregunta. Hablando de los festivales y los reconocimientos, eh, tu película logró reconocimientos, ¿no?, internacionales en esos festivales justamente. ¿Cómo lograste llegar a ese punto en el que tu creación recibe reconocimiento internacional? Postulando. Para contextualizar, la película que empecé esa noche el día que cumplí 30 años y que dije ya, es ahora o nunca, empezó como un cortometraje y terminó convirtiéndose en un largometraje. Básicamente el proyecto estaba por escapárseme de las manos y tenía más material del que yo creía que necesitaba y no quería, era todo muy relevante e importante para el tema que trataba. Entonces no me parecía justo descartar cosas o ponerlo por pedacitos en YouTube, o hacer una especie de híbrido entre corto y largo, ¿no? Como un mediometraje de 50 minutos. Yo dije, o es un corto de 15 minutos, 20 minutos, o es un largo de hora y media mínimo, ¿no? Y cuando me di cuenta que no iba a meter en 20 minutos todo lo que quería decir, dije, no, esto es un largo. Entonces lo fui construyendo de a poquitos y eventualmente terminé con un largometraje. Y la manera, yo en ese momento cuando me pasó un poco lo que te pasó a ti, que no sabía lo que estaba haciendo, pero postulé porque yo quería exhibir la película en algún sitio, entonces dije voy a postular a festivales y a ver qué pasa. Y al cabo del primer mes
recibo una notificación del primer festival que ya me habían rechazado un par, pero al cabo de 2 o 3 rechazos recibo una notificación de que un festival me había otorgado un premio a mejor o sea, cineasta Nobel, algo así, ¿no? O sea, First Time Filmmaker, o sea, cineasta Nobel, o sea, de Buenísimo. ópera prima, digamos. Y, y como parte de la promoción que ellos hacen para su festival, el Festival de Berlín. Bueno, hay 40.000 festivales en Berlín, o sea, no creas que es el más grande tampoco, ¿no? Porque Berlín es una ciudad en Alemania, Sí, pero no no es que todos tienen sea que el nombre. saberlo. No todos tienen por qué Claro. saberlo. Y un festival relativamente modesto, relativamente nuevo, relativamente pequeño. Pero ya ese solo reconocimiento tuvo mucha significancia. Um, Porque uh, parece frívolo postular a concursos para recibir premios, pero los artistas no tenemos otra manera de ganar el respeto de la sociedad. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Solemos ser ignorados, menospreciados e incluso despreciados muchas veces hasta el momento en que ganas un premio. Es muy parecido a lo que viven los atletas, ¿no? En la coyuntura actual estamos viendo las Olimpiadas y ves los testimonios de muchos atletas cuyo sueño es ganar una medalla, aunque sea la de bronce, que es la de menos rango. Pero ganar una medalla significa mucho para ellos. Para los artistas, ganar un premio significa mucho. Yo no sabía esto porque desde pequeño siempre me dijeron que si me dedicaba a alguna profesión dedicada al arte me iba a morir de hambre. Y yo nunca hice caso, siempre fui terco, como te contaba con esto de la escolta en el colegio, ¿no? Siempre fui terco y dije, no, y esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer y dime lo que te dé la gana, dime que me voy a morir de hambre, que soy un don nadie, lo que sea, y yo terco, yo voy a seguir, ¿no? Más que perseverancia es terquedad. Y un poco es como ser un contrario, ¿no? Ser el diferente. Entonces, yo no lo viví tan dramáticamente, el hecho de que la gente te falte el respeto. Pero cuando gané el premio, como parte de la promoción del festival, me pidieron que me tome una foto con el certificado para que ellos lo pongan en sus redes sociales. Y me tomé la foto, se las mandé, la compartieron, yo también la compartí y me llovieron una cantidad de mensajes en privado y de públicos, comentarios, qué sé yo, extremadamente positivas, una ola así como de apoyo que no me esperaba. Yo dije, ¿y esto desde cuándo Yo nunca dudé de ti. Yo desde Sí, chiquito te vi todo el talento. Yo te sí, conozco de chiquito. Tengo tu foto con mi foto contigo. Ahí empezó. sí. Y yo dije, ¿y esto desde cuándo? Y fue como una cosa nueva. Y dije, ah, qué interesante. Y dije, ¿sabe? Y lo pensé un poco y dije, voy a cambiar mi estrategia y voy a, en lugar de postular a festivales grandes, voy a buscar festivales nobles, festivales jóvenes, y voy a ver los que tengan más o menos compatibilidad con el trabajo que yo estoy presentando y voy a postular a esos. Y eso fue lo que hice. Y yo tengo hasta la fecha más de 30 reconocimientos internacionales, la mayoría en Europa, pero también en Asia y acá en los Estados Unidos. En Latinoamérica no tengo ninguno. Yo no sé por qué los latinoamericanos no nos apoyan. De hecho, el festival más grande del Perú, creo que ni siquiera vieron mi película, porque la respuesta que me dieron me escribieron mal el título. Y de acuerdo a mis estadísticas, no hay una vista ahí correspondiente a ellos, así que no sé. Pero Queremos justicia. sí, bueno, Hagamos una marcha. digamos, acá otro paréntesis sería lo que, como para terminar de hablar del tema de premios, ¿no? Que para la gente normal tener un título universitario ya es un triunfo ante la sociedad. O sea, tú tienes un título universitario y ya triunfaste, digo. Incluso si después te dedicas a trabajar otra cosa. O sea, no importa si terminas siendo mesero en un restaurante o barista en un Starbucks, o si terminas friendo hamburguesas, o si terminas manejando un taxi. Si tienes un título universitario, ya para la sociedad tú ya eres un ganador, un triunfador. Pero para los artistas no es así. Tener un título en algunas de las bellas artes no te garantiza absolutamente ningún respeto ante la sociedad. Incluso si logras alcanzar el privilegio de vivir de tu arte. O sea, hay artistas que viven de su arte y muchas veces viven bien y aún así la sociedad les mira con desprecio o les ignora. Entonces, para un artista,
para la mayoría ganar reconocimientos es una manera de ganar el respeto de la gente, ¿no? De la gente que te rodea sobre todo, ¿no? Y como te decía, te cambia la vida de manera positiva, porque ya recibir faltas de respeto de manera cotidiana es bien difícil para la salud mental. Y la más gran mayoría de artistas que renuncian a su trabajo es porque no soportan el peso en tu salud mental y renuncian antes de tiempo, porque la curva de entrada es bien larga, porque no es fácil y necesitas un montón, es multidisciplinario, esa es la palabra. Y la naturaleza de que algo sea multidisciplinario es que te va a tomar muchísimo más tiempo empezar y ni que te digo despegar, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de los que hacemos cine, ganar premios o reconocimientos internales, por muy pequeños que sean, tienen un efecto positivo muy fuerte que te cambian la vida en el hecho de que te hacen seguir adelante. Es una motivación. Es como... uh, es respeto, básicamente. Creo que Es esa es una la... milestone, es una milestone que no todos logran y que te da un estatus diferente dentro de la sociedad y algunas veces también dentro de la profesión, pero no necesariamente, ¿cierto? Claro, es simbólico, pero es muy importante. Es como te digo, es como una persona normal que gana un título, que no gana, sino ah, que, ah, que, Se gradúa. que tiene un título universitario, que se gradúa, digamos. Ah, de hecho, es tan así que en los últimos años, incluso películas de Hollywood han empezado a estrenarse en los grandes festivales. Los más grandes festivales prácticamente ya no trabajan con cineastas independientes, prácticamente se dedican a hacer propaganda para Hollywood, ¿no? O sea, la película Joker se estrenó en un festival internacional de cine, no me acuerdo en cuál, pero se estrenó en un festival de cine. La última de Indiana Jones, se estrenó también en un festival de cine. ¿Por qué? Porque a esos estudios les da un cierto estatus distinto, porque ya estaban recibiendo bastante faltas de respeto de parte del público, que no aprecia al mismo nivel el cine, digamos, de superhéroes, ¿no? De cómics, las adaptaciones. Acuérdate lo que dijo Martin Scorsese, ¿no? Dijo que las películas de Marvel no eran cine, que eran como ir a un parque de diversiones, ¿no? Entonces yo creo que eso influyó mucho en que ahora Hollywood quiere estar estrenando todo lo que puede en festivales de cine, en desmedro de los creadores independientes. Eh, pero bueno, a ese nivel de querer buscar el respeto de la sociedad te lleva el querer, la intención de postular a premios, ¿no? Que por cierto, para quienes no saben, tú no ganas un premio del Oscar o del Grammy o del Globo de Oro, tú no lo ganas sin postular, tú tienes que postular. Y para postular tienes que cumplir unos requisitos. Y una vez que cumples los requisitos no tienes garantizado nada, porque tienes que pasar por un proceso electoral de preselección, en la que los trabajadores de la industria votan para elegir a sus mejores películas, a sus mejores actores, etcétera. Y es un proceso bien largo, y por eso los que postulan tienen que hacer campaña como si fueran políticos. Tienen que hacer campaña intensa para poder ganar el premio, porque realmente es un proceso electoral. Y como te digo, detrás de todo esto está la necesidad de buscar el respeto de la sociedad. Entiendo. Entonces, bueno, eh, lograste los reconocimientos con tu película y ahora creo que pasamos ya a la siguiente pregunta. Me faltó algo. Creo que aquí estamos. A ver. ¿Cuáles son tus planes para el futuro inmediato? ¿Qué es gorritismos? Ok, redondeando un poco toda la conversación. Gorritismos um, es un espacio dedicado a alojar mis proyectos personales, proyectos artísticos personales. O sea, yo hago no solo mi película, sino que hago videos musicales, estoy por sacar uno, no mío, sino de artistas, que como director estoy haciendo. He hecho música, ya publiqué un álbum musical, lo voy a publicar más. Estoy escribiendo libros que eventualmente quiero compartir, obviamente poner a la venta. Y la nueva etapa que estamos haciendo un rebranding, quiero hacer entrevistas también. Básicamente, el gorritismos es un derivado de mi apellido, ¿no? Es como
Es como decir, estas son las obras de Gorriti, ¿no? De José Carlitos. Eh, Obviamente estoy en todos lados, en Facebook, en Instagram, TikTok, en YouTube, poniendo cosas distintas. Y lo que quiero hacer es compartir mi experiencia, porque tengo tanta experiencia trabajando detrás de cámaras, ayudando a artistas consagrados y también aspirantes, que creo que tengo mucho que aportarlo a quienes quieren ser artistas, los que son aspirantes artistas o a los que en algún momento lo fueron y lo interrumpieron o renunciaron por todo lo que te decía, y para que se animen a hacerlo. Uno de los libros que estoy escribiendo básicamente es una guía para el aspirante artista. Creo que el gran problema que tienen los aspirantes artistas es que no saben quiénes son, no saben cuál es su posición en la sociedad, cuál es la importancia del artista en la sociedad. Entonces, mi objetivo básicamente es eso, es como parte de lo que muchos llaman la batalla cultural, ¿no? Que todos los que hablan de batalla cultural hablan de política. Y para mí eso no es batalla cultural, será batalla política, pero de cultura no hablan de, Sí, a menos que claro. sea para criticar, ¿no? Para criticar sí todos somos buenos, pero para realmente hacer cultura, o sea, agarrar a un músico y decirle, mira, tu labor, tu posición en la sociedad es esta. Agarrar a un pintor y decirle, mira, el arte no solo es decoración, también es expresión, ¿no? La arquitectura, las ciudades en las que vivimos ya dejó de lado el arte, o sea, la arquitectura abandonó el arte hace mucho y ahora tenemos ciudades espantosas, ¿no? Las ciudades del mundo más hermosas son las que se construyeron en contextos artísticos, a partir del Renacimiento por acá, por ejemplo, ¿no? Europa tiene la mayor cantidad de turismo en el mundo precisamente por la belleza de sus ciudades y la belleza de su arte. Esculturas, pinturas, los más grandes museos del mundo están ahí. Entonces el artista es muy importante, la música también. El artista es muy importante y no te digo que ha desaparecido, pero está en peligro de extinción, porque ahora en lugar de artistas lo que tenemos son gente que busca llamar la atención. Ujú. Entonces se valora más la fama y el estatus de celebridad que la expresión artística. Pero es porque como te decía en mi caso y en el tuyo también, cuando éramos chicos nos decían que no hagamos arte porque nos íbamos a morir de hambre. Y eso básicamente es la premisa de mi película, que 30 años después la gente hace protestas quejándose de la televisión basura. Ujú. Entonces, espérate, ¿cómo es? O sea, ¿quieres que haga arte o no? Porque si me estás diciendo que si me dedico al arte, me voy a morir de hambre. Pero ahora te quejas de que no hay arte en la televisión, que no hay arte en los medios, que la música no es lo que quisieras que sea. Pero ves a un niño que quiere ser artista, le dices que no lo haga porque se va a morir de hambre. O sea, ponte de acuerdo contigo mismo, no sé, sociedad. Básicamente, claro, de todos estos temas es lo que quiero hacer en Gorritismos, apoyar a los artistas del mañana. El artista necesita un empujón muy pequeñito. Este fin de semana estuve apoyando a unos amigos. Mi primo es muchísimo más joven que yo y ha empezado a hacer hace poco un emprendimiento cultural. Ha ensamblado con todos sus amigos una orquesta de salsa. Y ellos son gringos, nacidos acá, pero son hispanos, son descendientes de hispanos y hablan español y les gusta la salsa. Y yo fui a apoyarlos pro bono, obviamente. Y fue un jam session, que es una sesión en la que los músicos improvisan. Y algunos de los músicos están bien tímidos con sus instrumentos, sino que de verdad que vas, le das dos palabras de ánimo y dices, bueno, tú puedes hacerlo bien para acá, yo te ayudo, acá está tu micrófono, ¿no? Yo les hacía el sonido. Y solamente necesitan un pujoncito mínimo y ya están en el escenario dando lo mejor que tienen para ofrecer. Entonces, eso quiero trasladarlo un poco a mis redes sociales y, y ser parte del cambio, digamos, en lo que es la batalla cultural, ya desde el punto de vista cultural en sí, porque como te decía, todos los que hacen batalla cultural hacen política. Y yo no soy político, no me gusta la política. Una cosa es la crítica social disimulada y otra cosa es estar hablando de coyuntura constantemente, ¿no? Y llamarlo batalla cultural. Eso no es batalla cultural, es batalla política. Entonces, básicamente en eso estoy. Lo que pasa es que no puedo yo dar mucho
es difícil porque ya empecé con... He tenido varios intentos fallidos de hacer esto, pero lo más difícil es que no tengo cómo demostrar toda mi experiencia. Porque yo puedo decir, mira, haz ABC y la gente comenta que no sé de lo que estoy hablando, porque no lo haces tú, que miércoles eres tú, y todo puro comentario de odio. Y yo no puedo hablar de muchas de las cosas de las que trabajo, porque tengo que firmar contratos de silencio, básicamente, ¿no? NDA. No, NDA, exactamente. No puedo estarte diciendo con qué celeridades he trabajado, o cuál es mi experiencia específica con tal o con el... Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Entonces, mi manera de exponer mi trabajo para poder después decir cuál fue el proceso detrás de cámaras es haciendo mis propios proyectos, ¿no? Ya hice mi película, estoy sacando música, voy a sacar libros, etcétera. Básicamente, Gorritismos es la plataforma, no sé si decir plataforma, pero es digamos, el lugar en el que voy a alojar o en el que ya llevo tiempo alojando todos mis proyectos personales, Ujú. creativos. Sí, y justo esa era mi repregunta, ¿no? Es como que Gorritismos es, como tú dijiste, un rebranding de algo que ya tienes tiempo haciendo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vienes ya publicando contenido con tus ideas, con tu humor, con tu música? ¿Hace cuánto tiempo? Publicando 7 años, empecé en el 2007, pero creando toda la vida, o sea, y tú eres testigo, ¿no? Sí, entiendo. ¿Y qué tipo de contenido, aparte del inspirador y tipo como el patito, aparte del patito, aparte del patito, qué otro tipo de contenido artístico vas a hacer o no quieres revelar aún todavía eso? Sí, no, mis proyectos son, bueno, aparte de la película, que es parte, bueno, ya en otro momento hablamos de eso, mis libros, estoy escribiendo 2 libros. Uno es un diario, un memoria se llama, sobre cómo nace la película. Y es una especie, claro, es semi-autobiográfico, porque la película está muy estrechada a mi experiencia personal. Entonces explico con mucho más detalle lo que te he contado ahora, ¿no? De mi infancia y Ujú. cómo transité las diferentes artes, pasé de la música, de la parte artística a la parte técnica, y después dentro de la parte técnica pasé de la música al cine. Y dentro del cine pasé de ser técnico a ser creativo, ¿no? O sea, de ser sonidista a ser director y productor. Y dentro de eso terminé siendo actor, escritor, editor, hice los gráficos, ahora estoy haciendo pinturas como las que ves acá atrás. Entonces, la película me ha cambiado la vida en ese sentido, me ha hecho perseguir muchísimo más mis ambiciones creativas. Y todo eso lo explico en ese primer libro. Y el segundo libro ah, es más batalla cultural. Y es lo que te decía, es una guía para ayudar a los aspirantes artistas a descubrir quién son. En el sentido de que esa es una frase que mucha gente usa en su juventud temprana, que dice que necesitan buscarse, encontrarse. Y el artista no se busca ni se encuentra, ese es un error. Y por eso terminan mal, siempre renunciando antes de tiempo, porque el artista es un creador. El artista no se descubre, el artista se crea, se construye a sí mismo. Tú no debes buscar, no debes buscarte a ti, debes construirte a ti como artista. Entonces, y como te decía, todo lo que implica ser artista y qué cosa es, cuál es su posición en la sociedad. Porque también quiero hablarle a la sociedad y decirle, mira, deja de faltarle el respeto a los artistas, porque sin ellos, imagínate lo que serías. Entonces, esos son los dos libros Ujú. que estoy escribiendo y en lo musical, el año pasado publiqué un primer álbum instrumental, que es un álbum experimental, y ahora estoy trabajando en un álbum de pop rock. Ya tengo producidas 3 o 4 canciones, algo así, de un total de 8 en inglés, pero lo que estoy pensando hacer, o creo que sí voy a hacer, es traducirlas al español, porque como toda la música ya está producida, solamente tengo que regrabar las voces. Lo que pasa es que tengo como 40.000 voces, porque me encantan los coros. Y te digo, yo he cantado en coros y me voy loco con las armonías también, entonces no es tan sencillo de hacer, pero es un placer para mí el proceso, entonces
lo importante para mí es el proceso, no tanto el producto final, porque una vez que terminas el producto final ya como que te aburre, ¿no? Eso en cuanto se refiere a mis álbumes musicales. Ah, y como parte de este rebranding, quiero explorar un poquito más este formato de hacer entrevistas. Ya te entrevisté a ti para tu canal. Me gustaría mucho entrevistar a otros artistas o aspirantes artistas o ex artistas. Ya por ahí tengo alguno que otro contacto con gente que podría, con la que podría hacerlo. Y vamos a ver poco a poco. Interesante, bien interesante. Mira, bueno, ya que llegamos a este punto, creo que quienes están viendo ya entienden más o menos qué es gorritismos, pero yo quisiera, te sugerí una idea para un segmento al final de la entrevista y creo que las personas que tienen interés en ver tu trabajo, tu arte y todo, me lo van a agradecer porque vamos a intentar explicar un poco el humor, porque es un humor. Muy bien, lo que acabamos de ver es la entrevista pactada, pero eso no es todo. No se pierdan el resto de la conversación que decidimos titular Bonus Track, ya que surgieron temas no planificados. Muchas gracias, suscríbanse, denle su pulgarcito y hasta la próxima.